Político, económico, social, solo en Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Bienvenidos a este espacio. Vamos a saludar rápidamente a nuestro invitado especial hoy. Se trata de José Carlos Sánchez, que en el último tiempo ha hecho presencia, naturalmente, a través de opiniones sobre lo que pasa en el país. Es autor de varios libros. Cambio Responsable es uno de ellos. Una visión, dice, económica, social, política para un gobierno con rumbo. También dicen que es precandidato presidencial por el Tercer Sistema, el partido que dirige un ex gobernador en la ciudad de La Paz. ¿Cómo estás, José Carlos? Buen día, bienvenido al Grupo Centro. Buen día, aprovecho para aclarar un poquito el asunto y bueno, agradezco por la invitación a esta prestigiosa emisora tradicional en Cochabamba. Ese tema de la precandidatura salió en un ampliado del 25 de noviembre del año pasado, pero el Movimiento Tercer Sistema este sábado tiene la realización del Congreso Nacional para renovar la directiva nacional, donde van a entrar solamente cierta cantidad de delegados que cumplen con los requisitos del estatuto, que es tener 3 años de antigüedad como militante, entre otros. Y esperemos que todo salga bien, porque de acuerdo a la ley 1096, todos los partidos políticos tienen que adecuar sus estatutos primero y luego renovar sus directivas. El Movimiento Tercer Sistema ya adecuó sus estatutos y ahora le toca renovar la directiva nacional para estar conforme a derecho y así poder participar el 2025. Es bueno que la población sepa que existen 11 partidos con alcance nacional en Bolivia. Algunos de ellos puede ser que pierdan la personería jurídica si no cumplen con estos requisitos que les acabo de decir, de adecuar estatutos a la 1096 y renovar las directivas nacionales. Lo curioso es que sin estar listos los partidos políticos, tenemos una gama de candidatos autoproclamados en Bolivia que nos asustan a todos, seguramente con buenas intenciones, la mayoría para tratar de lograr aportar al país, pero creo que son más de una docena. Entonces esto no es real porque ni siquiera hay 12 partidos políticos. Bien. O sea, plenamente aclarada cuál es la situación que en este momento tiene José Carlos Sánchez. Y el tema de las candidaturas dentro de mi partido, el Movimiento Tercer Sistema, se va a ver después de que se hayan cumplido todas esas formalidades que indica la ley 1096. Bien. Este libro, Una visión económica, social, política para un gobierno con rumbo, ¿qué pretende, qué establece, qué tipo de análisis hace y cuál es, digamos, la propuesta? La primera parte es una síntesis de los gobiernos que hemos tenido en Bolivia. Hemos tenido 67 presidentes, desde Simón Bolívar hasta Luis Arce Catacora, 90 gobiernos. Esa síntesis de la primera parte es para saber de dónde venimos, cómo es que estamos aquí y hacia dónde vamos, porque es muy importante para el lector tener idea de los cimientos históricos que han habido en el país. Han habido buenos, regulares y malos gobiernos. Luego paso a hacer un análisis más allá del histórico, del por qué y cómo estamos aquí, analizando también el crecimiento del movimiento al socialismo y del socialismo por muchos ciclos políticos y por qué está en esta debacle el país, la debacle económica en la que estamos. Y hay varias propuestas y adelantándome también en los análisis hacia lo que se viene en materia económica. El libro es bastante interesante porque da una visión primero en lo que es la economía actualmente, lo que tuvimos y lo que podríamos tener a partir de las propuestas, en lo social, cómo ha sido el proceso de descolonización que tanto se ha tratado con el movimiento al socialismo, el proceso indigenista, la diferencia entre lo indigenista y lo indianista, entrando a lo que es un poco la sociología, también el tema de la política con rumbo. También vinculo bastante lo que es la ideología del Movimiento Tercer Sistema para la realidad del país entero, que lo puede aplicar cualquier otro partido político, que lo puede aplicar cualquier político, ya sea de los dinosaurios del pasado, les va a servir este dinosaurio, los políticos nuevos que quieren aportar a Bolivia, o el libro también le va a servir a nuestros hijos que están en colegio incluso, porque hay muchos datos históricos ya sintetizados que les va a servir para las clases de historia.
Bien, sin embargo, de que todos los capítulos son realmente interesantes, a ver, estamos viendo la introducción, contexto histórico en los últimos años, desafíos del presente, el cambio responsable, desarrollo social y desarrollo económico y Bolivia y su papel en el mundo. Ahora, indudablemente lo que se tiene que hacer, y esa es opinión casi generalizada, hay que garantizar la democracia en el país y particularmente las libertades políticas, y esto nace a partir de que debe haber transparencia en todos los aspectos y particularmente desde el manejo gubernamental. Es uno de los capítulos que toco en el libro, la transparencia gubernamental justamente, y me he referido varias veces y por eso es que lo he puesto por escrito. A ver, por ejemplo, toda la población boliviana con un solo clic debería tener información al manejo de los recursos que hacen los servidores públicos. Y además hago énfasis en el libro en el que los servidores públicos, que los llamamos autoridades, entre comillas, alcaldes, gobernadores, ministros, el presidente, son nuestros empleados. Entonces ellos están ahí para servir a la población, son servidores públicos. Ahora, de eso no se escapan los que son elegidos por el voto, estamos hablando de los parlamentarios, ¿no? Por supuesto, todos ellos están ahí al servicio del país, y ese concepto lo tenemos que fijar todos los bolivianos, porque tenemos ese problema ya por costumbre de tenerle cierto temor reverencial cuando nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que fiscalizarlos. Por eso hablo de transparencia gubernamental. En Cochabamba, en Santa Cruz, en varios lugares se habla de la alta corrupción. Incluso hay denuncias de corrupción de familiares del presidente Luis Arce, denuncias de corrupción en los distintos municipios del país que son una barbaridad. Entonces yo lo que propongo es que con un solo clic en la computadora, cada boliviano debería tener acceso a la información de los manejos de recursos económicos de absolutamente todas las autoridades públicas. Y esos sistemas ya existen en el mundo. Y si no los están implementando a cabalidad en Bolivia, es porque ahí hay un sesgo, hay un interés de los políticos de turno o de los políticos de siempre por no lograr ese cambio. El libro también titula Cambio Responsable porque planteo esos cambios, esas modificaciones, utilizando la tecnología, utilizando la ubicación geográfica estratégica que tenemos en Bolivia, comparándonos también con otras políticas públicas utilizadas en otros países vecinos y más alejados que son aplicables para el desarrollo económico de nuestro país, porque el objetivo tiene que ser que la gente, la juventud, pueda mantener la familia establecida. ¿Y esto qué significa? Que no sea tan necesaria esa necesidad de ir al exterior, destrozar el núcleo familiar, dejar a los niños con la mamá, en algunos casos con los abuelos, con los parientes, y que se destroce ese núcleo familiar y genere inestabilidad social, porque el núcleo es la base de la sociedad. Entonces, si generamos recursos y que la población pueda tener dinero en el bolsillo suficiente para poder llevar el pan de cada día a la familia y vivir con tranquilidad, ahí sí vamos a lograr un Estado muy interesante que hasta el momento nos lo han venido prometiendo, porque en la época de vacas gordas, cuando teníamos más de 15.000 millones de dólares de reserva, el movimiento al socialismo no ha sabido administrar ese dinero. En este momento estamos en déficit, las reservas internacionales netas, según el reporte de diciembre, enero, porque además lo atrasan durante mucho tiempo, no llegan ni a 1.600 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que ese monto más o menos alcanza para una semana de importaciones. Por eso es que hemos visto filas largas para poder comprar gasolina, para poder comprar diésel, porque encima nosotros, de ser un país que producía mucho gas, que tenía grandes reservas de hidrocarburos, ahora tiene que importar la gasolina y el diésel. Y ahí hay un peligro. Al no haber dólares, ¿con qué se pagan esas importaciones? Como no hay dólares y las reservas internacionales, que justamente son los dólares, están tan bajas, no se puede comprar, no se puede importar esos hidrocarburos. Al no tener hidrocarburos, no hay producción. Y si no hay producción, puede que haya un desabastecimiento, que no haya alimento. Entonces estamos ahí al borde, al filo. Esperemos que el presidente Luis Arce le ponga solución a este tema, pero ellos nos distraen con maniobras políticas, copando los medios con sus peleas internas y desplazando a la falsa oposición que hay y a la oposición naciente de gente nueva. Bien, ahora en el libro también hablas del cambio responsable y asume dos aspectos que son vitales. Habla de desarrollo social. Cuando se habla de desarrollo social se entiende que es educación, que es salud, y también hablas del desarrollo económico. Sí, lo que pasa es que el desarrollo social tiene como base el desarrollo económico. ¿Ya? Sin dinero no podemos generar desarrollo en educación, no podemos desarrollar lo que es la salud.
Y también tenemos que abrirnos un poco más, porque hay datos muy importantes que a nivel internacional quieren darle ayudas al país. Ya. Quieren mandar recursos tremendos para el tema de salud, por ejemplo. Y dicen que los gobiernos de Bolivia son gobiernos tranca, y por eso es que sostengo en el libro que tenemos que dejar de tener esa administración tranca, que tranca esos recursos, que vienen casi sin ningún interés del exterior, y al final no entran. Y encima el Estado boliviano está sin dinero, o sea, encima rechazan créditos, rechazan donaciones. El país es el que menos dinero recibe del exterior, como ocurre con otros países, ¿no? Sí, eso es lo curioso. Eso es lo curioso, y no son justamente deudas, porque hay países tan ricos, tan evolucionados como Suiza, como hay ayudas alemanas, hay ayudas francesas. Por ejemplo, tengo un amigo que está muy dedicado con el tema del padrón biométrico y me contaba que Francia quiere poner transparencia para el tema de las elecciones prácticamente de manera gratuita con el Estado boliviano para que haya un padrón biométrico perfecto, pero nadie dice nada. ¿No? Entonces, así en distintas materias, en distintas ramas, los gobiernos que nos han venido gobernando, no solo los del movimiento al socialismo, sino también los anteriores, nos han trancado y nos han trabado. Entonces es momento ya de hacer a un lado todas estas viejas prácticas políticas y avanzar con una visión distinta para lograr ese cambio responsable que necesitamos. Bien, ahora, ¿cuál es el papel de Bolivia en el mundo? Y más aún si nos ponemos a analizar lo que pasa con los países vecinos, donde hay algunos que evidentemente están dando pasos agigantados, quizás hacia un mayor desarrollo, mayor conectividad con diferentes países para hacer siempre más comercio, de modo que puedan mejorar inclusive sus economías. En el caso de Bolivia, ¿observamos algo así? Lo que pasa, y justamente es uno de los temas del libro, Bolivia ante el mundo le falta. Le falta, por ejemplo, ese tema de los bloqueos nos ha perjudicado demasiado, ha evitado que una carretera internacional de mucha importancia que iba a conectar el continente pase por Bolivia, porque hay estudios, ¿no? Por año pasamos de los 180 bloqueos en el país. Hay un reporte ahí tremendo del año pasado, entonces los países vecinos han preferido hacerse a un lado. Entonces, el papel de Bolivia en el mundo ahorita es una pena, lastimosamente, teniendo semejante ubicación estratégica, pero los conflictos sociales constantes a los que nos ha venido acostumbrando Evo Morales con la cultura del bloqueo ya desde la década del 90, pues nos perjudican. Entonces, para que Bolivia tenga una mejor repercusión y pueda relacionarse con el resto de los países y tener una mejor economía, atraer inversión extranjera, tiene que empezar por hacer respetar la ley y la constitución política del Estado. Y es otro tema que trato en el libro. Nuestro poder judicial está muy debilitado. O sea, hay jueces que son muy capaces, pero no tienen las condiciones para ejercer esas capacidades, entre otros que son la minoría, que seguramente son corruptos. Pero si nos ponemos a pensar, y son datos estadísticos que están también en el libro, el presupuesto para el Poder Judicial es el más bajo de Latinoamérica. O sea, Bolivia no utiliza mucho dinero para tener la suficiente cantidad de jueces, la suficiente cantidad de fiscales y así poder dar un servicio eficiente a la población litigante, a la población que necesita recurrir a la justicia. Ahorita un juez conoce 500, 800 causas al mismo tiempo, entonces ahí como humanamente es imposible que haya celeridad y usted es abogado, es colega también y sabemos de este tema. Entonces tendríamos que aumentar sí o sí para mejorar el Poder Judicial el presupuesto. Y el otro elemento esencial que tocó es la carrera judicial, porque ahorita los nombran a muchos a dedo y el poder político está metido ahí. La carrera judicial significa que si una persona, un abogado joven, decide hacer carrera judicial, se le debería dar todas las prerrogativas y las seguridades que en base a capacidad y a conducta recta, sepa hasta con cuánto dinero se va a jubilar cuando ya sea mayor. No que le pongan el dedo y le digan, bueno, tú sacas esta resolución o te vas. Porque es lo que pasa, es lo que ha venido sucediendo con el movimiento al socialismo y todo eso tiene que cambiar y esa es la propuesta. Hacer que se respete lo de la carrera judicial, que ya está instituido en la Constitución Política del Estado, incluso hay leyes, pero no las están aplicando. Ahora, ¿será porque pasan estas cosas que mucha gente también no se anima a participar en un proceso de preselección, por ejemplo, para la renovación del órgano judicial? Porque estamos viendo que en algunas ciudades no hay la cantidad necesaria de candidatos. Lo que pasa es que ya se ha perdido la fe. Ese es un tema que tiene error en la Constitución Política del Estado, que es el método
periodo de preselección, porque ahí esa preselección pasa por el poder político, que es la Asamblea Legislativa. Hemos visto, hay audios que si bien pueden ser o no utilizados en materia penal, en mi criterio no, pero ya son un escándalo. Hay audios de cuoteo político, hay audios de negociaciones entre parte de la bancada del masismo, de Evo y de Arce, para ver a qué precandidatos clasifican para que vayan a la elección judicial. Entonces ahí ya se va perdiendo la fe, no, ni siquiera piensan qué va a opinar el pueblo, qué va a decir la opinión pública y cómo es que van a salir electos. Seguimos en el mismo círculo vicioso. Aquí tienen que venir cambios que van a tener que ser radicales y realistas, pero cuidando la economía del país. Bueno, no les interesa qué pueda decir el pueblo, aunque se llena la boca del pueblo, ¿no? Porque dicen estamos trabajando por el pueblo. Ahora, respecto del Censo Nacional de Población y Viviendas recién realizado, da la impresión de que si habláramos de ajedrez hay un nuevo tablero. Ahora lo que resta saber es cómo se van a mover las piezas. Bueno, las piezas ya se han movido desde el año 2022. Ya. Cuando ya empezó el gobierno de Luis Arce a querer seguir atrasando el censo, porque se sabe, y por recomendaciones internacionales, los censos se deben efectuar cada 10 años. El anterior censo fue el 2012, debió tocarnos hacer el 2022, hubo pandemia, entonces se dijo que iba a ser el 2023 y ahí nace el problema. ¿Por qué? Porque Luis Arce ha explicado por medio de sus técnicos, de sus ministros, que se haga el 2024 nomás, y ha habido toda una revuelta, Santa Cruz se ha parado, parte del país también, y ha sido una lucha por recursos económicos para las ciudades. Perdón, José Carlos, ¿con cuánto tiempo de anticipación se debería preparar un censo si tomamos en cuenta que cada 10 años se tiene que hacer? Es decir, ¿debe haber un tiempo de por lo menos unos 4 o 5 años antes? Por supuesto. Si se sabe que los censos tienen que ser cada 10 años. Lastimosamente se ha politizado el tema, ¿no? Porque el censo es un estudio estadístico justamente para saber qué necesidades tienen ciertas regiones, cuánto han crecido ciertas regiones, cuánta población ha emigrado de un lugar a otro lugar. Y todas esas explicaciones las tiene que tener el Instituto Nacional de Estadística a través del censo, porque a partir de eso se hacen las políticas públicas, que son la planificación a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de las comunidades, de las sociedades, de las zonas alejadas y de las zonas urbanas. Entonces, al no tener un censo en un momento oportuno, no se puede ni siquiera ver exactamente la representación política en cuanto a diputados y tampoco se puede ver exactamente la repartición de la distribución del dinero, que es la coparticipación tributaria. Tampoco se puede hablar de un pacto fiscal equitativo, porque a través del pacto fiscal, las zonas que están despobladas o que están abandonadas, se hace el pacto fiscal y se dejan recursos para esas zonas, que aunque no les correspondan por la cantidad de habitantes, se les tiene que dar para satisfacer a la pequeña cantidad de población en lo que es salud, educación, servicios básicos. Tantas políticas públicas. Es decir, el Estado como un papá tiene que saber repartir, así tenga pocos recursos, ¿no? Para generar, digamos, tranquilidad, desarrollo. No sé si tanto el término de que el Estado tenga que repartir, porque ahí entramos en el tema de la ideología. Pero sí el Estado tiene que administrar y tiene que permitir, dar las condiciones para que todas esas zonas que están empobrecidas y que presentan una migración muy fuerte se desarrollen. Nos tienen que decir a través del INE por qué esas personas se han ido, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los datos que se sostenía era que Cochabamba crecía, pero no crecía mucho, pero estaba creciendo. Santa Cruz ha crecido demasiado. Pando, que en población es muy pequeña, aparentemente ha duplicado su población en 10 años, pero para semejante cantidad de territorio todavía tiene poca población, y así sucesivamente podemos ir analizando los distintos departamentos. Ahora, la preocupación del censo es, si no aplican los resultados como se ha comprometido el gobierno ya desde septiembre de este año y todos los resultados antes de las elecciones del 2025, pues ha sido todo un engaño. Y esa lucha de hacer el censo el 2023 o el 2024 ha de haber servido nada más para identificar a los socios de Luis Arce Catacora, que ha sido muy evidente, ¿no? Johnny Fernández en Santa Cruz, Manfred Reyes Villa en Cochabamba se pintaron de azul. Esperemos que los resultados los respeten
y que, bueno, todas las discusiones hayan quedado en nada. Y por otro lado, también hay dudas sobre ciertas preguntas que habían en la boleta censal, sobre el tema del trabajo, por ejemplo, que yo he hecho un video y que se ha hecho viral. A ver, ¿cómo nos pueden decir, usted ha recibido dinero la última semana por el trabajo que realiza? Todos van a decir pues que sí. ¿Por qué? Porque de lo que sea, se ha trabajado, se ha ido a vender refresco, lo que sea, finalmente han cuidado autos, los niños ya han recibido unas cuantas monedas por cuidar autos. Y el gobierno, eso hay que ver cómo lo interpreta, porque eso no es un trabajo con sostenibilidad, no es un trabajo fijo, no es un trabajo donde haya aportes, donde haya seguridad social, donde hayan servicios básicos seguros. No es un aporte, no es un trabajo donde se aporta para tener una jubilación. Entonces, hay que ver cómo van a interpretar y qué resultados van a sacar, porque la Organización Internacional del Trabajo sostiene que más del 80% de los bolivianos estamos en la vida informal, ganándonos el pan de cada día, saliendo a las calles como sea, sin ningún tipo de seguridad jurídica. Y esas cosas tenemos que cambiar, porque en la informalidad se ve lo que el Estado boliviano no promueve la empresa privada, no promueve el desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica, porque somos un país tranca y no hay políticas económicas que atraigan inversión extranjera, como sucede en Paraguay, que está tan cerca y que está atrayendo muchos capitales de todo el mundo. Bien, José Carlos, ha sido interesante poder haber conversado contigo. Seguramente ya nos volveremos a reunir para seguir abordando la temática que hace a nuestro país. Este libro indudablemente causa expectativa y seguramente mucha gente va a acudir a sus páginas para enterarse de cuáles son tus criterios. Así es, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo Cochabamba y Bolivia y a la audiencia de Radio Centro. Buen día. Buen día. El Grupo Centro está presentando